Bien, bien, seguimos con los grandes de la comunicación. La verdad es el arma de los justos. Señores, y hace un tiempo que el presidente de la República se propuso una meta de deportar 10.000 ciudadanos haitianos ilegales de la República Dominicana semanalmente. Esos 10.000 haitianos era precisamente el número que se deportaba regularmente en migración mensual. Esa era la meta mensual que se deportaba en la Dirección General de Migración antes de la disposición del presidente de la República. De un tiempo a esta parte, la Dirección General de Migración ha dispuesto amplios operativos de deportación de haitianos indocumentados. Independientemente de la ardua tarea que se haya querido aplicar para la deportación de haitianos, también hay denuncias de que una mafia que opera a lo interno de la Dirección General de Migración hace su agosto quitándole cantidades exorbitantes de dinero que los haitianos han cobrado de sus jornadas de trabajo con la finalidad de dejarlos en suelo dominicano, pero también con la finalidad de facilitarlos hacia algunos terratenientes, hacendados y así por el estilo. El director general de Migración ha hecho una revelación de que durante el tiempo que lleva en la posición se han deportado más de 500.000 haitianos indocumentados en la República Dominicana. La cifra es una cifra demasiado elevada, es una cifra espeluznante, es una cifra que debe ponernos a nosotros a reflexionar, porque si se han deportado 500.000 o más de 500.000 de ciudadanos haitianos indocumentados, desafortunadamente ahora es que hay haitianos en la República Dominicana, independientemente del grado de deportación que se haya logrado hasta el momento. El presidente incluso se fue más lejos y dispuso una serie de medidas para respaldar su política antimigratoria y en esas medidas estaba precisamente el negar incluso los servicios de salud a las parturientas que venían a la República Dominicana, disposición que no se ha cumplido a cabalidad a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno. No sabemos si es que las autoridades en muchos casos no se dan cuenta, pero hay parques de provincias que son la estancia permanente de haitianos y eso está a la vista de todos, y se supone que si se están llevando a cabo operativos de deportación, como que no se justifica que tantos haitianos indocumentados estén haciendo su estancia en estos parques a la vista de todos y sin que nadie les ponga asunto. El director de migración, a mi juicio, ha hecho su esfuerzo. Sin embargo, como diría el mismo Hipólito Mejía, aún queda demasiado por hacer. Mire, señores, el problema migratorio, inmigración, esto es un barril sin fondo, hermano. Yo le puedo llamar un barril sin fondo, que tú entras por un lado y sales por la otra parte. Eso es el problema de la migración haitiana en la República Dominicana. Señores, hace un tiempo que yo dije que aquí el 70%
de las escuelas de adulto, de las escuelas de prepara, óigalo bien, lo ocupan haitianos indocumentados. Y he dicho, ningún país tiene derecho a negarle la educación a ningún inmigrante. Pero estos países, y esta vez me voy a referir a la ONU, si ellos se vieran en la situación que nosotros estamos, ¿qué ellos harían? Miren, por ejemplo, el pasado domingo se produjo la marcha en Los Minas porque un haitiano había matado a martillazos a un joven de 15 años. Esa marcha la encabezó el encargado Ángelo, el encargado de la antigua Orden Dominicana. Ángelo Vázquez, ¿no? Sí, Ángelo Vázquez. Correcto. Y tú sabes qué hicieron el día antes. Sacaron más de 400 indocumentados de Los Minas. ¿Y tú crees que lo llevaron para Haití? No, lo dividieron en diferentes partes hasta que pasara la marcha. Pero ya esos 400 y pico ya están en su lugar, como están en otros lugares, señor. Aquí hay lugares en la República Dominicana que tú quisieras, o tú tienes deseo como dominicano de ir y hacer turismo, pero tú no puedes entrar porque eso está ocupado por haitianos y ni pidiéndole permisos a ellos, tú puedes entrar a esos lugares. Entonces, yo quiero que el director de migración, Lee Ballester, comenzó muy bien. Pero recuerden que yo mismo he denunciado aquí, con mucha responsabilidad y objetividad, que de este lado y de aquel lado de la frontera, ese es el negocio más jugoso que existe de corrupción, tanto en civiles como en algunos militares, que no son todos. Pero señores, no sabemos lo que vamos a hacer, que se han deportado más de 500,000. ¿Quién ha dicho eso, señores? Si aquí tenemos más de 3 millones de haitianos ilegales. Más de 3 millones de haitianos ilegales tenemos en el país. Y todos los días aquí entran más cientos de haitianos ilegales porque tenemos una frontera abierta en un país como Haití, totalmente devastado, que no tiene absoluta. La clase humilde, la clase pobre, no tiene allí nada que buscar porque no tienen registro sanitario, no tienen registro civil, no tienen comida, no tienen agua potable, no tienen hospitales, no tienen absolutamente nada. Y es cierto, hay que verse en el pellejo de una persona que no tiene nada que comer. Tienen que salir a buscarlo para donde quiera que sea, donde le quede más fácil, aunque les cueste la vida. Porque nosotros aquí en lo grande de la comunicación pueden ver el color, no somos racistas, pero estamos a favor de que todo el que entra de manera legal a la República Dominicana, nosotros no tenemos inconveniente, pero aquí tenemos ingenieros de la construcción, tenemos empresarios tenemos los dueños de haciendas de agricultura que tienen fincas llenas de haitianos, los ingenieros tienen las construcciones todas llenas de haitianos, los residenciales todos están llenos de haitianos, y cuando hacen un simulacro que lo van a buscar, en el camino se ponen de acuerdo por 15, 20 o 30 mil pesos, quitándole lo poco que ellos se han ganado de esa mano de obra jornalera que ellos hacen. Teodoro, yo quiero enfocar, y tú lo tocaste muy por arriba, el tema básicamente económico, que juega un papel fundamental en esta migración desmedida. Es cierto, hay un tráfico humano realmente descarnado por la frontera entre Haití y República Dominicana, o República Dominicana y Haití, como usted quiera llamarlo, bajo la percepción, que yo considero que es desmedida, de que la mano de obra haitiana
aquí en República Dominicana, no se le paga lo que se le tiene que pagar. Y por eso tenemos una gran cantidad de haitianos en diferentes sectores de la economía clave, como es la agricultura y la construcción. Pero ya no están en agricultura y construcción. Están también en el concho, como se dice popularmente, en el transporte, en el motoconcho. Ahí están. Están en el sector turístico. Están en todos los ámbitos, en nuestras casas, en nuestros hogares. En todas partes. Y es que nosotros no estamos haciendo una campaña en contra de los haitianos, sino en contra de esa mano de obra ilegal, de esos millones de haitianos que nos copan sin identificación, sin seguridad social, con todos los estamentos y elementos que hablan de una futura desestabilización en este país. Y fíjate que los sueldos ahora mismo están oscilando entre 1.500 y 2.500 pesos diarios en el sector construcción. Porque resulta y viene a ser que los haitianos, señores, están organizados y reclaman sus derechos. Y eso es bueno, que reclamen sus derechos. Claro que sí. Porque nosotros no nos oponemos a eso. Entonces, en el sector agrícola, hace tiempo que la mano de obra haitiana dejó de ser barata. Por ejemplo, en Constanza, según me relata José Ramón Suriel, que es un empresario que produce allá en Constanza y que es parte de los grandes de la comunicación, un recolector de papa o ajo se le paga 900 y 1.000 pesos diarios, ¿verdad? Claro. Por 7 horas de trabajo, porque entonces hay que darle su media hora de almuerzo, que eso está bien, y su media hora para el desayuno. Ahora, cuando ellos terminan ese horario, ahí sueltan todos los aperos de labranza y se van. Es decir que no estamos hablando, señores, de que la mano de obra haitiana es barata. Ya está igualada y cuidado a la dominicana. Pero por lo tanto, usted no se puede seguir justificando esta migración descontrolada diciendo que si los haitianos desaparecen del sector construcción, del sector agrícola, la economía dominicana se pierde. Yo creo que lo que debemos hacer es un proceso, y aquí queremos felicitarnos, reconocer al nuevo ministro de Agricultura de un proceso de mecanización del sector agrícola de República Dominicana, y también que se le dé nuevas oportunidades con mejores sueldos a los dominicanos, porque yo recuerdo que los dominicanos aquí eran un factor clave en la industria de la construcción. Por supuesto. Yo recuerdo a Joaquín Balaguer, que la economía la movilizaba en función de esos programas de construcción que hacía. Yo no veía tanto haitianos en ese sector. Es decir, el dominicano trabaja en el sector construcción y así lo ha demostrado cuando sale del país. Yo veo, por ejemplo, miles de dominicanos que trabajan en el sector construcción en Estados Unidos. Veo a dominicanos, ¿verdad?, residentes en Puerto Rico, que ese es el trabajo que hacen. Entonces, ¿cuál es el problema? Dejémonos, señores, de estar justificando esta mano de obra aparentemente barata, entre comillas, de nacionales haitianos, y vamos a enfrentar este problema, que es un problema que al final del día va a desestabilizar al país, porque estamos construyendo dos sociedades paralelas. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, Francis. Sin embargo, yo quiero hacer una especie de aclaración en el siguiente sentido. Si es verdad que se le está pagando 1.000 pesos como jornalero a un haitiano y 1.500 pesos y 2.000 cuando se trata de labores de construcción, entonces no hay excusa para que un dominicano no haga esa labor. Bueno. ¿Cuál es el problema en ese sentido? El problema es que el dominicano no está mostrando ningún interés en hacer ese trabajo. Pero lo hacía antes. Lo hacía antes, lo hacíamos nosotros.
Lo hacíamos nosotros, yo tiré mucha mezcla. ¿Eh? Yo tiré mucha mezcla Y antes de ser profesional. Y entonces, Y tengo que decir que no era un trabajo cómodo, no era un trabajo bueno, pero lo hacíamos. ¿Y cuánto tú crees que nos pagaban? 5 pesos diarios. pero ya no. Diario. No, ya la cosa cambió. Ya no. Y cuando pagaban Ya 5 te- pesos Ya tú diarios. estás hablando de que a un obrero de la construcción haitiano se le está pagando entre 1.000 y 1.200 Sí, claro que sí, 1.200 y claro. 1.500 pesos cuando no es especializado. Ahora cuando es especializado, ya ahí sube Hasta 2.500 y 3.000. Exactamente. Y aquí hay muchos haitianos que saben hacer sus oficios y son empleados y ganan unos ajustes muy buenos cuando terminan su trabajo. Pero tenemos que ser justos, tenemos que ser sinceros. El dominicano no quiere trabajar cuando se trata de trabajos forzados. El dominicano es que se niega a hacer ese tipo de jornada. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Yo lo que creo es que el tiempo está llamando a que haya una regularización de la mano de obra haitiana en el país. Porque si es verdad que es necesaria, entonces vamos a regularizarla. Entonces, vamos a regularizarla y que el dominicano, el haitiano permanezca en el país en tanto y en cuanto esté laborando. Que tan pronto termine su jornada, vuelva para su país y que haya un banco de datos que permita la contratación de ese jornalero en la República Dominicana. Eso es lo correcto, pero y entonces el gran problema es este ambiente de desestabilización que hay en Haití. Tú no puedes formalizar nada, porque eso es lo correcto. Yo recuerdo, y da pena que vuelva otra vez a hablar de Joaquín Balaguer, ¿no? Y los gobiernos que le sucedieron de Joaquín Balaguer para abajo, si así cabe el término, de que aquí se hacía contrato de gobierno a gobierno cuando se necesitaba mano de obra haitiana. Y esos haitianos, recuerdo yo, llegaban a la frontera, ahí las autoridades dominicanas los recibían, ¿verdad? Con un listado, le hacían su examen médico, lo carnetizaban, sabían su nombre, tenían su seguridad social y finalmente eran llevados a las plantaciones azucareras donde duraban 6 o 7 meses y luego la mayoría iban repatriados hacia su país. Pero Haití estaba estabilizado, Haití no tenía el 70% de las bandas controlando el territorio, se podía hablar de gobierno a gobierno, pero esto ya ha desaparecido. Por lo tanto, esa inestabilidad en Haití nos está afectando a nosotros. Por lo tanto, lo que nos conviene y lo que tenemos que hacer son políticas represivas. Ya son políticas represivas. Ya eso dice que vamos a hablar y vamos a sentarnos. No, eso no se puede porque es un país en disolución. Es un país que no tiene rumbo. Entonces ya la política represiva es lo único que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso yo en innumerables oportunidades criticaba a Ángelo Vázquez, pero ya no lo puedo criticar. No, claro que no. ¿Por qué no lo puedo criticar? Porque, por ejemplo, en La Vega hay recintos escolares donde solamente admiten haitianos. Usted, si no es dominicano, usted aquí no puede venir a estudiar. No sé si son ONG que patrocinan esas escuelas, es posible, ¿verdad? Pero no, usted no. Hay un barrio ahí en La Vega donde los dominicanos no pueden entrar. Y entonces, usted se va a sentar a uno de los parques principales de La Vega, no puede, porque hay cientos de haitianos ahí que tienen derecho a recrearse, pero que la mayoría no tienen documentos. La mayoría son personas que no tienen identidad. Entonces, un país así es un país que va a la disolución. Mira, yo, en cuanto al líder del movimiento que está tratando de... La antigua orden que está tratando Ángelo de que se expulse a los haitianos del territorio dominicano. Yo no tengo nada en contra. Lo que pasa es que yo quisiera ver de un planteamiento que sea serio, responsable.
Porque él lleva una lucha como sin objetivo. Cada vez que ve que en un sitio hay un problema, él va y dice que hay que sacar a los haitianos, que hay que sacarlo. Y yo estoy de acuerdo que haya que sacarlo. Porque el problema es que la convivencia entre haitianos y dominicanos no es posible. Esa es la realidad. La convivencia entre uno y otro no es posible. Lo que pasó en Los Minas debe poner a las autoridades con el ojo visor. No porque la antigua orden esté presionando en ese sentido, sino porque pueden ocurrir otros problemas. Y para evitar que eso vuelva a suceder, se hace necesario que las autoridades, tomando medidas responsables, traten de sacar a esa gente que está conviviendo con los dominicanos, y no solamente que está conviviendo con los dominicanos, sino que no tiene una convivencia sana, porque esa es la otra parte. Cada vez que hay un conflicto entre dominicanos y haitianos, la forma de ellos afrontarlo es con violencia, pero no con cualquier tipo de violencia, porque ese niño que murió en Los Minas no fue enfrentado con cualquier tipo de violencia. No. Fue enfrentado a martillazos, fue matado. Entonces, eso va a provocar indignación. Y yo quisiera como que surjan grupos en República Dominicana con una vocación patriótica mucho más definida que la antigua orden, que independientemente de que yo no entienda su objetivo, de que independientemente de sus luchas, yo creo que ante la ausencia de un segmento pensante, alguien tiene que hacer algo. Nadie se puede quedar de brazos cruzados ante una realidad que nos golpea diariamente, que es una presencia masiva de haitianos indocumentados en suelo dominicano. Miren, señores, en la criminalidad, ahí están los haitianos. En las escuelas, ahí están los haitianos. Los haitianos están en todas partes, señores. Yo he dicho y lo mantengo, los haitianos nunca se van a poner de acuerdo en su país, porque nos tienen a nosotros. Entonces, también voy a utilizar la frase que yo he manifestado en otras ocasiones, que nos iban a invadir sin tirar un tiro. ¿Cuántas parturientas tenemos aquí en el país que paren como las curías? Y yo quiero que alguien me diga, no están casadas con dominicanos, están casadas con haitianos. Mira, hay un tema, en la autovía del Coral están lanzando piedra contra vehículos en marcha. Claro que se dice que son bandas de haitianos. Bandas de haitianos que están lanzando piedras. Y estamos hablando de la vía del Coral que va rumbo a Punta Cana, que es uno de los proyectos turísticos, proyectos no, es el alma de la industria turística de la República Dominicana y de América Latina. Correcto. Porque hay que señalar, y yo me encontré hace ya varios años en el aeropuerto de Miami con una persona que me dijo que si yo vivía en la República de Punta Cana. Oye, ellos consideran que Punta Cana es algo aparte. Sí, correcto. ¿Oíste? Entonces, yo creo que las autoridades también deben dar una respuesta a eso. Del lanzamiento de piedras contra vehículos en marcha en la autopista, en la autovía del Coral, que se dice que es originado por bandas haitianas para asaltar. ¿Han vuelto los niños haitianos a pedir en las calles también? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, esta parte afecta bastante al turismo de la República Dominicana. Un turista que se ve en una situación de esa magnitud, como ha ocurrido, eso envía un mensaje a una de las industrias más importantes en chimenea, que es el turismo. Entonces, a mí me gustaría invitar al ministro de Turismo, David Collado, para que se reúna con el director de Migración, para que se reúna con la ministra de Interior y Policía, para que se reúna con todas las autoridades que tienen y que abracen esta causa para ver, por el amor de Dios, a ver si los dominicanos podemos respirar, porque el problema es, nosotros no somos quienes
quienes para decir que aquí se puede producir una situación bélica y que hay tantos haitianos que no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque hay que reconocer el que no sabe que el haitiano lo que quiere es la República Dominicana, que dicen que estas tierras le pertenecen a ellos. El dominicano que no lo entiende es porque no vivirá aquí en este país. Entonces, en medio de eso, se suman los pro haitianos, que son los responsables de que también hayan tantos haitianos ilegales en nuestro país. Entonces yo no sé, a mí me gustaría que el presidente tome esto en serio, que el director de migración tome esto en serio, que la ministra Farideh Raful cumpla con las leyes emanadas de ese ministerio, pero que vayan en defensa también de los dominicanos. Pero y sí, Ángelo Vázquez, que no solamente se exprese cuando se produzca un caso de esa magnitud, que aquí los haitianos pican y hacen lo que les da la gana con gente todos los días, porque hay temas que no salen a la luz pública. pero Entonces, sí. esto alguien tiene que buscar cómo combatirlo. De lo contrario, cada dominicano va a tener que defenderse con sus propias manos, que es lo que yo menos invito a la gente, a hacer justicia con sus propias manos cuando a ti te afectan tu hijo o un familiar cercano y lamentablemente una persona que no tiene registro civil, porque todos se llaman del mismo nombre. Y oye, y están tan organizados los haitianos, que si uno viene, ese te trae 50 y 100 y lo coloca en el mismo lugar, le buscan trabajo en Torres, donde quiera que sea, ellos le buscan trabajo y ahí lo tienen todo apiñado. Y eso lo sabe migración, eso lo saben las autoridades, porque en medio de la vista de ellos le pasan por el lado y se hacen de la vista gorda. Así no. Mira, si el turismo, como dicen, es la locomotora del desarrollo, y no lo negamos, porque en los últimos tiempos ha sido un pilar importante para la economía dominicana, sigue teniendo esa amenaza de haitianos con ninguna formación y además con unas intenciones no santas. Nosotros vamos a ver lesionada la industria en chimenea, la vamos a ver lesionada, y eso no va a ser dentro de poco tiempo, no va a ser dentro de mucho tiempo, va a ser dentro de poco tiempo. Hay que ponerle atención a esto. Esto es un problema que, independientemente de nuestras posiciones radicales contra los haitianos, es un problema que visualizamos a futuro, que puede hacernos más daño que bien. Bueno, Julio Iglesias, que siempre ha apoyado a la República Dominicana con su figura y su prestigio a nivel internacional, pues alertó sobre la penetración haitiana y el daño que le puede hacer a la República Dominicana en una industria tan importante como es la industria turística. Tenemos que controlar esta migración, la migración ilegal, porque el que está legal, el que cumple con los estándares que un país civilizado exige, no tiene por qué asustarse. ¿Por qué? Porque él está cobijado bajo el manto de las leyes. Pero esa migración descontrolada, pues hay que atacarla. Creo que tú me vas a hablar del cambio de jefe de la policía, ¿verdad? Sí. Abinader cambió al director de la policía y nombra a Andrés Modesto Cruz. Ya eso estaba corriendo. Sí, claro. Eso está, sí. es una de las barbaridades de este gobierno, que los movimientos que se van a hacer en el gobierno lo sabe uno 3 meses antes, porque empiezan a circular rumores, empiezan esos portales muchas veces sin credibilidad a dar esas exclusivas porque se lo filtran por abajo, pero aquí tenemos, el presidente Luis Abinader nombró a Andrés Modesto Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional. La decisión está contenida en el decreto número 111-26. Cruz era inspector general de la policía y Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en situación de retiro
por el ceso de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial. ¿Cuál fue el legado de Ramón Antonio Cruz, de Ramón Antonio Guzmán Peralta, Fernando? Veamos eso después de la pausa, porque... ¿Verdad? Sí. Bien, señores, los grandes de la comunicación, la verdad es el arma de los justos.